Amigos, y en más información, en rueda de prensa, diputados opositores reiteraron el apoyo al candidato Enrique Capriles Radonsky y alertaron sobre el plan de la llamada Mesa de la Unidad Democrática para desconocer el triunfo de Nicolás Maduro en los comicios del próximo 14 de abril. Sí, muy buenas tardes. Agradecido por la presencia de los medios de comunicación el día de hoy, martes santo. Me acompaña en esta rueda de prensa el diputado por el Estado Lara, Andrés Avelino Álvarez, y el diputado por el Estado Anzoátegui, Carlos Vargas. La metodología de la rueda de prensa: vamos a leer nuestro pronunciamiento, nuestro comunicado el día de hoy, y por supuesto habrá una ronda de preguntas y respuestas que serán respondidas por el diputado Carlos Vargas. Al pueblo venezolano. Luego de alertar que prácticas perversas rodeaban a la Mesa de la Unidad Democrática el 30 de octubre del año pasado, al denunciar públicamente que se había convertido en un cenáculo para la repartición de cargos, en un cogollo que gerenciaba la política opositora, cuando en una primera fase participaban más de 30 partidos nacionales, que después fueron disminuyendo para llamarse el Grupo de los 20, luego Grupo de los 15, más tarde Grupo de los 10, en un interín Grupo de los 5 y ahora Grupo de los 3, que dejaron de responder a los intereses de sus militantes, de los partidos y, más preocupante aún, de los intereses de nuestro pueblo. La situación se mantiene. Hoy sigue condenada con su accionar a un escenario de derrota permanente, pues los grupos que orientan la política obedecen a intereses económicos y no precisamente políticos. Tal ha sido la gravedad de la situación que en las últimas semanas la opinión pública nacional y el Parlamento han sido convulsionados por dramáticas denuncias sobre hechos de corrupción, donde aparecen involucrados colegas diputados de la Mesa de Unidad Democrática recibiendo importantes cantidades de dinero, no precisamente para el beneficio de la ciudadanía, sino por el contrario, para el beneficio de sus bolsillos. Queda una referencia, y así lo dijimos, muy esperanzadora, como la elección de los gobernadores, y alertamos lo criminal de no sacar la tarjeta unitaria en las pasadas elecciones del 16 de diciembre de 2012. Nos atacaron, nos descalificaron y nos vilipendiaron cuando dijimos la importancia de la tarjeta unitaria. Desde la MUD prefirieron preservar el medidor para la repartición de cargos que garantizar acuerdos para obtener las victorias necesarias en estos espacios regionales. Pues ya era tarde, era imposible. Esa vitrina de los gobernadores de la Mesa de la Unidad Democrática estaba cuestionada. Cometieron una vez más el error de las clases políticas de otrora, de las clases políticas del pasado. Se olvidaron de las clases populares, se olvidaron de la gente, se olvidaron del pueblo, sacándolo, como lo advertimos, nuevamente de la ecuación y perdiendo como consecuencia plazas importantes como las del Zulia, Táchira, Monagas, Nueva Esparta, Carabobo, incluso Mérida, donde se había ganado el 7 de octubre. Dramática situación se agudizó cuando, en vez de buscar la verdadera unidad, una unidad superior para afrontar el nuevo escenario electoral, vimos decepcionados como la MUD sigue siendo la misma. Las autoridades partidistas hace 20 años, las autoridades ilegítimas que funcionan sin estatutos, los mismos actores de los fracasos de hace 14 años y con los mismos rostros envenenados de sectarismo para asumir el reto comicial, repitiendo en consecuencia los mismos errores que nos llevaron a la derrota político-electoral, no solo del pasado 7 de octubre, sino también la del 16 de diciembre. Ya bien entrado en el año 2013, la política errática se mantiene, no solo en el abordaje del tema de la salud en su momento del presidente Chávez, sino también en el de su fallecimiento. Pero también se expresa en el respeto a las instituciones y en el abandono de los espacios democráticos conquistados por la voluntad soberana de nuestro pueblo. Una candidatura escogida a última hora con una respuesta de aceptación y regañadientes, que tardó, y así lo vio el pueblo venezolano, 48 horas en llegar. Como si el destino del país estuviese supeditado a los designios caprichosos de cualquier candidato y su equipo de campaña. Hoy Venezuela no hablaremos de los números, las tendencias ni las proyecciones estadísticas de todos los estudios de opinión nacionales e internacionales que han ido a campo hasta la fecha y han hecho públicos sus resultados. Todos sabemos que nuestro pueblo hablará con firmeza el próximo 14 de abril, eligiendo en una mayoritaria expresión democrática a la persona que considere la más idónea para dirigir los destinos de nuestra Venezuela. Hoy hablaremos de los hechos, pues para nosotros no basta solamente con decir la verdad, más conviene demostrar la causa de la falsedad y la causa de la mentira. Hoy, la actuación política del comando Simón Bolívar no solo nos tiene como cierto destino la derrota, y al no tener respuesta clara y seria que justifique ante sus financistas, los de dentro y los de fuera, una tercera derrota consecutiva en menos de 180 días, adelantan, sin mayor prurito, como en otra oportunidad lo hicieran,
y así lo denunciamos, con suma responsabilidad y en ejercicio pleno de nuestras atribuciones y obligaciones parlamentarias, al pueblo venezolano y al mundo, adelantan un plan de desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 14 de abril del año 2013. Un plan cuya gravedad no es que se haya concebido, ni la perversión de las mentes diabólicas que así lo concibieron, sino que se pretende usar para oscuro fin a lo más sagrado de la patria, la irreverencia de sus estudiantes, la irreverencia de su juventud y la beligerancia de nuestros trabajadores. Y como por si fuera poco, pretenden hacer uso de la majestad y prestancia de la tribuna parlamentaria para su justificación. Hoy damos un paso al frente. Hoy reivindicamos el modelo político de la convivencia, la del diálogo, la de buscar la unidad, no de un sector político, sino la unidad de todos los venezolanos, no la unidad de las élites, sino la de nuestro pueblo. Hoy ratificamos nuestro acompañamiento de los más desposeídos en las lágrimas y sus sufrimientos, en la lucha para enfrentar sus necesidades, pero también en sus conquistas, también en sus mejoras, en sus avances. Vamos a luchar con ellos desde dentro, sin agendas ocultas, sin atajos malintencionados, sin la agenda clasista y perversa asignada por la exclusión, sin agenda de los privilegiados, sin agenda de las élites. Vamos con la agenda que impone la mayoría del pueblo venezolano, que hoy nos pide a gritos que debemos ser responsables y elegir un nuevo presidente por la vía democrática. Un presidente cuya agenda sea la de proteger a los más necesitados, a los más pobres, a los obreros, a los más humildes, a los indígenas, a los estudiantes, a los decamisados. Y esa voluntad ciudadana nos indica este grupo de opinión parlamentaria hecho en Venezuela, que no es precisamente el Comando Simón Bolívar el que lo representa. Es por ello que hoy responsablemente, escuchando la voz de nuestras conciencias y en procura de un mejor país que cuente para las futuras generaciones, cuando anunciamos al país nuestra decisión irrevocable de retirar el apoyo a la candidatura de Enrique Capriles Radonsky para las elecciones presidenciales del próximo 14 de abril del año 2013. No cometeremos los errores del pasado, ni haremos llamados anarquistas a la abstención, al voto nulo, ni nos prestaremos al juego perverso de fingir una candidatura presidencial para renunciar días antes de las elecciones o desconocer sus resultados, propiciando un clima de inestabilidad y violencia cuyas terribles y dolorosas consecuencias no quisiéramos conocer y que se agudiza la perversa división entre los venezolanos. Hoy somos la expresión responsable de un país que asumirá con su granito de arena que cuenta para el futuro, en la construcción de un país donde enarbolemos hoy para siempre nuestra gloriosa bandera de 8 estrellas. Es todo lo que tenemos que decir. Bien, palabras del diputado Ricardo Sánchez, quien retira su apoyo a la candidatura de Enrique Capriles Radonsky, alerta al pueblo venezolano de ciertos planes de desconocimiento de resultados el próximo 14 de abril.